recorrido por la magia del vino. La naturaleza humana ha estado desde sus comienzos sedienta de vino, y esto ha provocado que sea una mercancía de valor y en diferentes culturas. Muchas de las grandes culturas del Mediterráneo, así como de Oriente Próximo, reclaman haber inventado ellos mismos el proceso de vinificación, atribuyendo su descubrimiento a un héroe local o a una divinidad agraria, como en el caso de Astarte. Pero el caso es que el comercio y la expansión de algunas culturas e imperios ha hecho que el vino y su cultivo se fuese extendiendo por diversas regiones de la tierra, adoptando nuevos sabores y aromas. El vino, al igual que otros alimentos básicos, aparece en la cultura cargado de simbolismo. El vino aparece en la Biblia, el libro del Génesis, tras el diluvio universal replantado por Noé, del que la tradición judio-cristiana aclama como el inventor del vino. Aunque puede establecerse un paralelismo con Noé y el personaje del poema de Gilgamesh, narración de origen sumerio, denominado Unapish, que igualmente planta viñas tras el diluvio. En las diversas culturas de la tierra existen otras bebidas fermentadas similares, como puede ser la hidromiel y la sidra de los pueblos del norte de Europa. El koumis de Asia Central, los mismos romanos fermentaron higos y dátiles para hacer bebidas alcohólicas. La capacidad adaptativa de la uva en diferentes climas y suelos, su alto rendimiento, es una de las frutas que retiene en su interior cantidades de un inusual ácido denominado tartárico, que favorece la acción de las levaduras. Se puede decir que la actual uva es la fruta más recolectada a nivel mundial, siendo el 70% de la misma dedicado a la producción del vino. Hola, bienvenidos a Onda Encantada Radio, en esta nueva temporada, en un programa dedicado a uno de los placeres que nos ha sido otorgados en esta vida, el vino. Decía de él, por ejemplo, un poeta que para conservar la salud y cobrarla si se pierde, conviene alargar en todo y en todas maneras el uso del beber vino, por ser, con moderación, el mejor vehículo de alimento y la más eficaz medicina. Como decimos, esto lo decía Quevedo, pero también ha habido grandes glosas por parte de nuestros poetas, incluso nuestros poetas cordobeses, y por parte de algunos científicos, como por ejemplo Pasteur, que decía que el vino es la más sana e higiénica de nuestras bebidas. En este programa vamos a hablar del vino de Montilla Moriles y concretamente de la bodega Alvear, una bodega que lleva 200 y pico años siendo uno de los referentes tanto en lo que se llama la crianza del vino fino, del vino oloroso, ahora también con el vino, digamos que es para paladares más jóvenes, unos jóvenes a los que hay que introducir en la ingesta de este alimento que es uno de los más sanos, como dicen todos los médicos, y que tiene unos efectos saludables para la salud. En esta nueva temporada contamos, como siempre, con Bartolomé Olivares, que es el alma de esta Onda Encantada Radio, de Montse Alcántara, que es nuestra productora, y de Miguel Alcántara, que se dedica al montaje del sonido. Joaquín Revuelto, como siempre,
es nuestro poeta de cabecera, Miguel Gallardo, que hace que salgamos lo más agradables posible en las fotografías. Pedro Dueñas, que se encarga del montaje, y quien les habla, Ángel Avellán. Ya sin más vamos a comenzar con nuestro primer invitado, un hombre que ha venido a Onda Encantada Radio en la pasada temporada en el programa de los patios cordobeses. Es José María Manjabacas, un etnólogo, profesor de la Universidad de Córdoba, que un poco nos va a poner en lo que puede ser la tradición del vino, el asentamiento de la población rural y sobre todo de lo que es una industria que aquí en la provincia de Córdoba, en los 9 pueblos que componen Montilla Moriles, la denominación de origen Montilla Moriles, ha hecho que haya una industria de más de 4.500 personas, que haya vinos que viajen por los 5 continentes, de ellos los de bodegas Alvear, y que hacen que algunos de los oficios que en otros sitios están perdidos se conserven, como por ejemplo la tonelería. José María Manjabacas, bienvenido una vez más a Onda Encantada Radio. Muchas gracias, bien hallado, buenos días. Buenos días. ¿Cómo podemos...? Nosotros estudiamos el patrimonio cultural desde la óptica de su dimensión etnológica, o como desde principios de este siglo se viene denominando con más intensidad patrimonio inmaterial. El estudio antropológico del patrimonio cultural repara fundamentalmente en todo aquello que tiene que ver con la historia, la memoria, la tradición, si me permitís, en aquello que es el reflejo simbólico de lo que somos, de lo que fuimos y seguimos siendo dentro de la dinámica de tradición y cambio. En ese sentido, el vino es un elemento vinculado a saberes técnicos y también a saberes populares tradicionales, vinculado al trabajo, vinculado a la gastronomía y, cómo no, vinculado a expresiones simbólicas sin las que posiblemente, seguro, no podríamos vivir, como son las fiestas y rituales, ¿no? Prácticamente se puede decir que desde el principio, desde que allá por el siglo XVI-XVII, que fue cuando se trae la primera cepa aquí del tercio de Flandes, por lo menos eso dicen, y empieza lo que es la comarca Montilla-Moriles, se puede hablar de que a su alrededor ha crecido también una cultura muy enraizada con el vino y con las formas populares, por ejemplo, del flamenco. Sí, y con lo que somos, insisto, con la identidad colectiva. Determinadas comarcas, su identidad es inexplicable sin determinadas actividades y sin determinados productos. Hay comarcas olivareras en las que las personas que han nacido, se han criado y vivido en esas comarcas, echan de menos el olor al perchín. Hay comarcas mundialmente conocidas por determinados productos, sean industriales o gastronómicos. El marco de Montilla Moriles, como otros de Andalucía, sería inconcebible fuera del marco, pero para la propia gente, que posiblemente sea lo que más nos interesa, sería inconcebible sin la producción de vino, sin su impacto sobre el paisaje, sin su impacto sobre la industria y sin su impacto sobre la vida de la gente. Y eso es la cultura. La cultura no son los conocimientos elevados, la cultura no son los conocimientos reglados y académicos, la cultura es lo que mamamos desde que nacemos y lo que somos. Y difícilmente la vida de mucha gente de esa comarca se podría explicar sin el vino. Se puede hablar también de que el vino, la industria del vino, hace que la gente, que por ejemplo no se despoble el medio rural. Claro, en la medida en que supone una actividad económica de primer orden, claro. Como afortunadamente la recuperación desde hace años para acá de la producción de aceite, la producción del vino o de otros productos, ha invertido una tendencia que era nefasta en la Andalucía en la Andalucía rural de los años 60, de principios de los 70, que era la emigración masiva. Bueno, no sabemos qué va a ocurrir, ¿verdad?, en el periodo que está por venir, según la evolución de los acontecimientos, y en la que vuelve a rebrotar la emigración, además de jóvenes especialmente cualificados.
pero sí es cierto que la actividad económica de la Andalucía rural, particularmente la producción vitivinícola de la zona que nos referimos, ha conseguido parar la sangría migratoria y fijar la población a la tierra, que era una de las grandes asignaturas pendientes de la Andalucía contemporánea, una asignatura secular pendiente en Andalucía, ¿no? Y también se puede decir que ha ayudado a otras formas de cultura, o a otra cultura con mayúsculas, que es, por ejemplo, el cante. El cante y el toque en Montilla Moriles ha tenido un impacto tremendo. Festivales se han dado de todo tipo, en los años 70, en los años 80 sobre todo, con las grandes figuras del cante y del toque, fundamentalmente. El flamenco es inseparable en su propia génesis de los cafés cantantes y es inseparable durante su desarrollo de las tabernas y de los lugares de sociabilidad que tradicionalmente en Andalucía, muy particularmente en Córdoba, en la provincia de Córdoba y más particularmente aún en la comarca de Montilla Moriles, ha pasado por los espacios tradicionales de sociabilidad alrededor del vino, alrededor del cante, en las tabernas y en los centros de reunión, muy mayoritariamente masculinos, ¿verdad? Porque han sido, dentro de la segregación de sexo-género de los espacios de sociabilidad, la taberna ha sido tradicionalmente, la taberna o el casino, según las diferentes clases sociales, ha sido espacio de sociabilización pública eminentemente masculino, ¿no? Pero el flamenco es inseparable del vino. Pero hoy en día se puede decir que la mujer está también en la taberna, en el bar, con el vino como lugar de encuentro. Afortunadamente, aunque tampoco sabemos por cuánto tiempo, con perdón de la expresión, por el camino que lleva la burra, ¿verdad? Pero, hombre, una de las grandes conquistas de nuestro tiempo, una de las grandes conquistas de la Andalucía y de la España del momento actual, ha sido la incorporación masiva, cada vez en circunstancias de mayor igualdad de condiciones, de la mujer al espacio público. También al flamenco, también a la taberna, también a los espacios públicos de sociabilidad y también al vino. El vino como forma de asentamiento, como forma de entendimiento entre los seres humanos y también como forma de vida. Como forma de vida, como forma de producción, como forma de comercialización y como forma de decirnos verdades, como forma de hacernos amigos, como forma de querernos, ¿no? Que posiblemente, yo creo que la tradición cultural de Andalucía tiene algunos elementos que sería conveniente, ahora se dice poner en valor, ¿no? Digamos recordar. Sí, rescatarlos, ¿verdad? Y y ponerlos a la orden del día, sobre todo en un tiempo como el que estamos viviendo. Yo creo que una de las señas identitarias de Andalucía ha sido un sentimiento simbólico de que no somos menos que nadie y la negación simbólica de la inferioridad, estaría bien rescatarlo, y después ha sido aquello de que los pobres en la amistad y aun en la pobreza nos podemos hacer íntimos amigos rescatando fórmulas de ayuda mutua, ¿no? En esos espacios informales de sociabilidad, que insisto, creo que ahora es muy pertinente rescatar, el vino siempre ha estado presente. Y hay que rescatar también una manera de llevarlo otra vez, porque parece ser que en los últimos años, debido a que la publicidad de otras bebidas se ha hecho con el mercado, digamos, sobre todo con el mercado joven, habría que atraer hasta esta cultura a la juventud. Yo pienso que sí, con consideraciones obvias que todos tenemos en la cabeza, y además creo que incluso los propios poderes públicos y los medios de comunicación, a la hora de difundir los rituales festivos andaluces, deben huir de algo que se está haciendo desde hace 15 o 20 años de una manera creo que improcedente, que es cosificar, por ejemplo, las romerías andaluzas alrededor de un determinado modelo concreto de romería. Me estoy refiriendo a la romería del Rocío. Las romerías andaluzas son de una diversidad enorme y de una riqueza muy diversa, donde hay romerías de sierra y hay romerías de campiña y hay romerías costeras, y donde el vino siempre ocupó un lugar muy destacado, que viene siendo reemplazado en los últimos años por otros productos que nunca fueron de consumo habitual en los rituales festivos de nuestra tierra. También sería conveniente que esas festividades
las retomáramos con la diversidad que siempre les ha caracterizado. Efectivamente, el trasegar vino con moderación, como decían Por supuesto. todos los que conocen de esto. Pues José María Manjabaca, muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí en Onda Encantada. Pues una vez más he estado encantado con vosotros y para lo que haga falta. Muchas gracias. De la época musulmana proviene el nombre de Montilla, anterior a la castellanización de la terminación illa, del árabe que denomina grupos humanos en toda su extensión, como agrupación, barrio, pueblo, ciudad. Aparentemente la zona estuvo poco poblada y lindaba con las coras de Cabra y Córdoba. Desde el Paleolítico inferior se conocen restos de ocupaciones humanas en Montilla, como lo atestiguan los útiles sobre lascas y bifaces encontrados. La presencia de restos arqueológicos como una estatua de Diana cazadora o de las vías romanas hacen pensar que hubiera un núcleo hispano-romano. En Montilla, quizás, fue donde se ubica Munda, que Julio César y los republicanos librasen la célebre batalla en el 45 a.C., aunque no existe total certeza. Su proximidad a la vía de Córdoba, Málagas y otras secundarias dan testimonios de que el lugar estaba habitado y había una intensa actividad agrícola. De fecha anterior a estos son los restos de poblamientos tartesios y íberos hallados en el recinto del castillo. Poco se conoce de Montilla durante la primera época de la Edad Media, incluyendo su propio origen hasta su incorporación a la corona castellano-leonesa en febrero de 1240 y marzo de 1241. En 1257 pasó a depender de Gonzalo Yáñez d'Ovinal, a quien Alfonso X el Sabio concedió el señorío de la villa y Castillo de Aguilar, del que dependería Montilla hasta 1343. La noticia más antigua que aparece en Montilla es de 1333 y hace referencia al castillo y a su nombre. 10 años después se menciona la población consolidándose totalmente hasta 1371, donde adquiere el término municipal independiente de Aguilar y obtiene el título de villa. Así se encuentra en este lugar la Casa del Inca, del siglo XVI, casa donde vivió y escribió parte de su obra el Inca Garcilaso de la Vega, entre 1561 y 1591. Casa oratorio de San Juan de Ávila y ermita y casa de museo donde vivió y escribió su obra y murió. En la barra esperaba aquel viejo cansado del paso del tiempo y de su caminar. En la barra esperaba y un fandango cantaba para esa cordobesa que siempre soñaba con enamorar. Desde hace más de 20 años sirve el mejor vino de nuestra ciudad y se reúne con amigos que siempre le llenan la barra del bar. Historias de viejas palabras, de risas y penas mezcladas, que le hace pasar una vida siempre sonriente día tras día. Esta copla te dedica a tu nieto al oído
tan solo por verte esta noche reír, pa' que entiendas que pa' mí el mejor de los abuelos vive en Santa Marina y nunca perderá las ganas de vivir. Y en la Fuenseca está ese tabernero que tiene más arte, orgullo y salero. Artista de grande, artista el mejor consejero. Artista de grande, artista que supo querernos a todos por igual. Y que me dio a una mamá que no me deja solo, te cuida y te quiere. Que pase lo que pase, estará contigo a tu vera pa' siempre. Álvaro del Castillo Alcante, bienvenido. Y también Jesús Alamillo han estado con nosotros en otros programas dedicados a los patios cordobeses. Bienvenido también. Estáis aquí, has hecho referencia a una taberna que se acaba de reinaugurar en la Fuenseca, en el centro histórico de Córdoba, dedicada o que es sede de una peña flamenca, la Peña Flamenca El Merengue, un hombre que todo el mundo conoce aquí en Córdoba capital y en todas partes del mundo, porque es un hombre que desde los años 60, en que empezó en el Zoco de Córdoba, ha sido acompañante oficial en el concurso nacional de cante flamenco de Córdoba y, como decimos, ha estado prácticamente en los 5 continentes acompañando a los grandes del cante. ¿Qué supone la reinauguración de la Peña Flamenca? Buena. Hola. Buena. Pues la inauguración de esta peña es un legado que mi abuelo Emilio Álvarez, que es el que más ha hecho por esta peña, me ha dejado a mí en herencia, y yo he juntado un grupo de amigos, y somos todos jóvenes, que es uno de los datos más importantes que hay, que es una peña joven, y me ha dejado para que yo pueda levantar e intentar luchar por la cultura de Córdoba. Mi abuelo la cogió en el 88-89 aproximadamente, pero la peña lleva abierta unos 150 años, la que es la taberna en sí. Esa taberna se constituyó en el 1800 y pico, y ha sido siempre taberna de vino y tapa. Y a partir de ahí, pues yo la conozco desde chiquitillo. He nacido allí, he aprendido a tocar la guitarra allí, he estado con merengue toda la vida y conozco a todos los peñistas que han pasado. Pues yo sinceramente me gustaría decir que esa peña es oro, que en Córdoba quedan muy pocas cosas como es la Peña Merengue de Córdoba, llena de cuadros, llena de historia, con cuadros históricos increíblemente antiguos. Hay un cuadro de no me acuerdo ahora mismo el nombre, Benito de no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, un cuadro que es de 1852 concretamente, de un marqués de Montilla, de los que constituyó el no te lo sé decir, Dios mío. Bueno, la historia es que la taberna tiene mucho patrimonio histórico, mucho patrimonio cultural, y que yo creo que no hay que dejar de venir a la taberna Merengue de Córdoba. La taberna y las peñas, que son parte también de la cultura de Córdoba y donde mejor se escucha el cante y la canción. Álvaro del Castillo, después de tu estancia en Onda Encantada Radio, ¿cuáles son tus proyectos más inmediatos? Bueno, pues en realidad yo nunca me imaginaba que fuese a intentar cantar flamenco, porque siempre yo me he guiado por otro estilo un poco más fusionado, flamenco más fusión, pero bueno, aquí gracias a conocer a mi amigo Jesús Alamillo me ha ido metiendo el bichito, y bueno, intentaremos seguir aprendiendo, y si por lo menos disfrutar del flamenco, no solo escuchándolo sino practicándolo, aunque sea para los amigos o en actuaciones o así, y poco a poco por ir metiéndonos en este mundillo. Pues os deseamos y deseamos a la Peña Merengue de Córdoba una larga vida, como mínimo tan larga como la que ha tenido hasta ahora. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, claro que sí. Bueno.
no me importa lo que digan esa gente. Yo no hago caso a lo que piensen mis amigos, porque yo la quiero así y ella está dentro de mí. Y me duele no tenerla aquí conmigo. Y sé que dicen que lo mío es de locura, es que yo he sido para ella una aventura. Cuántas veces yo sentí en voz baja hablar de mí y está loco, y es que ya no tiene cura. Y es loco, porque lo dice la gente, a mí me llaman el loco y no viene nadie a verme. Soy un cuadro de tristeza pegadito a la pared. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. No me importa lo que digan esa gente. Yo no hago caso a lo que piensen mis amigos, porque yo la quiero así y ella está dentro de mí. Y me duele no tenerla aquí conmigo. Y sé que dicen que lo mío es de locura, es que yo he sido para ella una aventura. Cuántas veces yo sentí en voz baja hablar de mí y está loco, y es que ya no tiene cura. Y es loco, porque lo dice la gente, a mí me llaman el loco y no viene nadie a verme. Soy un cuadro de tristeza pegadito a la pared. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. En Onda Encantada Radio es el momento, es el tiempo de hablar de la bodega invitada a este programa del Lagar de Astarte. Bodega Alvear. Bodega Alvear, fundada en 1729 en Montilla, es uno de los referentes internacionales en la elaboración de vinos. Como decíamos al principio del programa, pues cría vinos de manera natural y según la tradición de la comarca. Finos, olorosos, amontillados y Pedro Jiménez. Son 200 y pico años, casi 250, si mal no he hecho las cuentas, y son 8 generaciones las que han hecho posible que los vinos de Alvear se vendan en los 5 continentes. Y de estos vinos y de la bodega, que estuvo al principio en el centro de Montilla, en una casa solariega, vamos a hablar con su enólogo, con el enólogo de Bodegas Alvear, Bernardo Lucena, pero también
con Chari Serrano, que es experta gastronómica y bloguera, así como con Alfonso Delgado, que es el alma de la vinoteca Los Ollejos. A los tres, bienvenidos. Gracias. Ya decimos que son 250 años, como mínimo 8 generaciones, elaborando un vino que se ha hecho un lugar en los paladares de los 5 continentes. ¿Qué tiene el vino de Alvear que ha conquistado todos esos mercados? Bueno, en primer lugar, el saber hacer. La gente que lleva tanto tiempo dedicándose a elaborar vino y siempre ha intentado tener a los mejores profesionales en su entorno, me imagino que ha ido acumulando suficiente información y suficiente trayectoria como para poder elaborar los mejores generosos y los mejores vinos dulces de postre que ahora mismo se pueden encontrar, de los mejores que se pueden encontrar en el mundo. Luego, el cariño, algo que se respira en el entorno de la bodega. La gente que ahora mismo está dirigiéndola, pues son de la familia Alvear, son los mismos que hace tanto tiempo sus antecesores estaban haciendo lo mismo que hacen ellos. Y luego, pues que se ha ido cuidando con mucho mimo y con mucho cariño, se ha ido cuidando lo esencial, que son los vinos. Alvear tiene ahora mismo soleras centenarias, tanto en vinos generosos, vinos olorosos viejísimos, amontillados viejísimos, como Pedro Jiménez viejísimos, y además no solamente eso, sino que día a día va incrementando y mejorando intentando mejorar lo que tiene dentro. Ahora mismo precisamente estamos terminando la vendimia. Este año ha sido la vendimia más tardía de lo que estamos habituados a que sea, y precisamente pues ahora mismo estamos recibiendo la última entradas de uva en el lagar que tenemos en la sierra de Montilla. Pues el día a día es lo que hace que el vino que sale también día a día de la bodega sea de lo mejor que se puede ofrecer al consumidor. Y digamos que cuál es el secreto de esa elaboración que hace que los vinos de Alvear sean unos vinos tan reconocidos. Bueno, el secreto, casi no hay secreto. Los vinos están en crianza, los grandes vinos de la bodega están en crianza desde tiempo inmemorial. Y los que por circunstancias nos dedicamos a cuidarlo, lo único que estamos intentando es hacer que no se nos desvíen, porque ha habido gente antes que yo y antes que la persona que estaba antes que yo, que han hecho lo imposible porque estos vinos sean los mejores o de los mejores del mundo. Entonces, mi obligación y la obligación de la gente que trabaja conmigo, de mi equipo, es precisamente el que no se desvíen, mantener algo que hemos heredado, en el sentido no patrimonial, pero sí en el sentido cultural y enológico, y que lo que tenemos que hacer es intentar mejorarlo. Es muy difícil, pero lo intentamos día a día, ¿no? La gran virtud de los vinos olorosos, de los vinos, son que tienen una crianza natural, que no tienen ningún tipo de azúcar añadido, que es un azúcar natural. Efectivamente, hay dos vertientes en el mundo de los vinos generosos y de postre de Montilla, Moriles y de Bodega Alvear. Uno que se trabaja prácticamente el 100% con la uva Pedro Jiménez. La uva Pedro Jiménez tiene unas virtudes que nunca debemos de dejar de señalar, que es que son uvas muy agradecidas. Dan en condiciones normales de madurez, y si el año no viene mal, dan unos mostos, se obtienen de ella unos mostos que tienen una cantidad de azúcar tan alto que cuando fermenta se consigue de manera natural al menos 15 grados de alcohol. 15 grados de alcohol significa que el vino, como tú acabas de decir hace un momento, el vino fino, el vino que se consume en la mayor parte y que la bodega vende en su mayor parte, el vino es totalmente natural, no tiene alcohol añadido. Y cuando se trabaja con esta uva y con estos vinos, utilizando otras técnicas, como por ejemplo pasificándolas para obtener vinos dulces, pues tampoco necesitan ningún tipo de incorporación de azúcares exteriores, porque al concentrarse, por ejemplo,
por pacificación para obtener los vinos que luego vamos a hablar, los dulces Pedro Ximénez, se consigue un nivel de azúcar tan alto, que les basta y les sobra con la cantidad que inicialmente está presente en la uva antes de tenderla al sol. Chari, cuando quieras hablas sobre los vinos y sobre todo los vinos y el maridaje con la gastronomía. Pues el vino, junto con la comida, yo creo que en nuestra cultura es esencial, porque no hay un guiso de carne y otro que no esté no solo acompañados con un buen vino, sino integrado el vino en el guiso. Yo siempre he dicho que para cocinar el mejor vino que haya en la casa. También depende del tipo de plato, porque él, por ejemplo, está hablando de un vino fino. Muchos pescados yo utilizo vino fino. Cuando hay una salsa, pues le da un sabor especial, lo aligera un poquito. Lo mismo que para las carnes, según sean blancas, rojas, pues se utiliza otro tipo de vino. Por ejemplo, los olorosos para las terneras, los guisos con más cuerpo, pues los codillos y cosas así que tienen el rabo de toro. A mí me gusta utilizar un oloroso. Y para un pollo o una carne así más pavo, en fin, una carne, pues un vino, digamos, mediano, un amontillado, en fin, eso ya va a gusto de cada uno. Pero también en verdura yo utilizo vinos. Por ejemplo, yo hago unos pimientos rellenos de tortilla y le hago una reducción de Pedro Ximénez que está exquisita, porque además yo creo que hoy día en cocina las reducciones Pedro Ximénez a nivel de grandes chefs están al orden del día, se hace muchísimo. Hace una reducción, lo que él ha dicho, el Pedro Ximénez de Alvear pues tiene un dulzor natural característico que haciéndolo en reducción lo pone en un biberón y después terminan los platos de una forma espectacular, dándole no solamente la vista que le da, sino ese sabor que tiene, que es inconfundible. ¿Y qué vino hay para cada momento de Alvear? Alvear, como tú has dicho antes muy bien, es una bodega tradicional. No obstante, hay que ser consciente de que el consumo del vino no siempre se mantiene con los mismos parámetros. Entonces, por ejemplo, desde el año 1983, yo llevo en la bodega 23 años y pico, pero ya antes que yo estuviese trabajando ahí, se empezó a trabajar con un vino joven. ¿Qué se pretendía con el vino joven que hasta ese momento no se había elaborado en la zona? Pues se pretendía precisamente poner a disposición de gente. Marqués de la Sierra. Efectivamente, el vino joven Marqués de la Sierra. Se llama desde 1983, se llama Marqués de la Sierra. Pues se pretendía poner a disposición de gente que no son consumidores habituales de vinos generosos, que tienen más cuerpo, tienen más alcohol, pues poner a disposición de gente que no está habituada a tomar estos tipos de vino algo ligero, fácil de beber, suave, sin una cantidad importante de alcohol. Antes he dicho que para los vinos generosos se necesita un alcohol base importante. Bueno, este vino tiene 11 grados y medio, por ejemplo. Otros años tiene, además es un vino del año. Precisamente esta mañana hemos estado catando ya el Marqués de la Sierra del año 2013. El que tenemos aquí delante es del año 2012. Este vino se renueva año a año, precisamente buscando este tipo de virtud, que es la juventud, la ligereza, el grado alcohólico no muy alto y la facilidad para beber. Un vino seco y que gusta sobre todo a las personas que no son consumidores habituales del vino. Creemos que es la mejor manera de iniciarse en el consumo del vino, empezar por algo suave que ya de manera paulatina y quizá por propia iniciativa va haciéndose un poco más complejo, ¿no? Y aparte de estos vinos que he comentado antes, que no eran habituales en nuestra zona, también hay otros vinos que se están poniendo en valor ahora, como pueden ser, por ejemplo, los vinos de tinaja. Los vinos de tinaja son aquellos que se han consumido habitualmente, pero a pie de tinaja. La tinaja es el cono, el recipiente donde tradicionalmente se han fermentado los mostos en la época en la que estamos ahora mismo y luego mantenido los vinos hasta que se van a utilizar para la crianza. Pues bueno, el consumo de vino de tinaja estaba muy circunscrito al entorno de las bodegas y de los lagares. Ahora hay gente que está trabajando para darlo a conocer al gran público y hacer que estos vinos que son muy, muy reducidos en cuanto a su consumo los pueda apreciar gente que en otras condiciones no ha podido tomarlo. Y aparte de ello, algo de lo que hablaremos después, de los vinos generosos tradicionales, el fino,
el amontillado, el oloroso y luego el vino dulce Pedro Jiménez. Que es, como en casi todas las bodegas, la joya de la corona. Sí, es la joya porque, bueno, yo creo que hay dos vinos muy importantes en todas las bodegas que tienen tradición. Uno es el amontillado y otro es el Pedro Jiménez. En este caso, un amontillado no existiría si no existiese un magnífico fino, porque luego cuando catemos y volvamos a hablar del asunto, veremos que el amontillado nace de un fino que ha estado en crianza durante tanto tiempo que al final la levadura pues no permanece en suspensión en la superficie y deja de protegerlo y se oxida, ¿no? Ese es el amontillado. Y el Pedro Jiménez es un vino que inicialmente se elabora a partir de uva pacificada y que tiene un sabor muy afrutado, muy a uva pasa, pero que a medida que pasa el tiempo va consiguiendo un olor y un sabor y una concentración tan importante que cuando pasa, como en los casos de las criaderas más viejas de Alvear, pasan cientos de años sobre ese vino, pues se convierte en una auténtica maravilla desde el punto de vista gustativo, olfativo y incluso moverlo en la copa crea una sensación especial para la gente que le gusta este tipo de vino y este tipo de productos y lo hace sentirse especialmente bien. Y en la elaboración, en la crianza de vuestros vinos, ¿qué importancia tienen las madres? Sí, no existirían buenos vinos ni en bodegas Alvear ni en ninguna otra bodega si antes que nosotros, los que nos dedicamos ahora mismo a conservarlo y a mantener el nivel, no hubiese habido gente que se preocupase de conseguir que la levadura, en este caso, en el caso de los vinos finos, que es la capa de microorganismos que nada sobre los vinos, en la superficie de los mismos y le da este sabor especial, pues esta capa de levadura hay que conservarla de año a año. Y pasa por mejores momentos y peores momentos, como todas las cuestiones biológicas, ¿no? Entonces, la mejor época para la levadura, para que la levadura aporte al vino lo mejor que tiene, es la primavera y el otoño. En verano pasa por situaciones más penosas, sobre todo si el verano es especialmente caluroso. Y en invierno se aletarga un poco, como casi todos los microorganismos y como todos los organismos vivos. En esas circunstancias nosotros lo que intentamos es, como he dicho antes, intentar mejorar lo que otra gente no ha dejado antes. Y en Alvear lo siguen haciendo desde el año 1729, que es cuando empezaron a trabajar en el asunto este. Por cierto, que has hablado que estáis terminando ya con la recolección, con sí, la vendimia Montilla. Yo creo que en esta semana terminamos. ¿Cómo se presenta este año, tanto en calidad de azúcares como en cantidad? Esta vendimia ha sido anormalmente tardía respecto a los años que nos preceden y afortunadamente muy abundante. Veníamos del año pasado de una cosecha especialmente pobre, corta, que tenía una calidad importante, pero que nos sirvió de poco, porque la cantidad de vino que se produjo fue muy escasa en relación con lo que habitualmente suele producirse. Este año, afortunadamente, hubo una lluvia en primavera y en invierno abundantes, todos nos acordamos de ello, y hay el suelo donde se planta la uva, la vid Pedro Jiménez, que es un suelo calcáreo, un suelo que es especialmente profundo, aunque es poco fértil, pero especialmente profundo. Ese suelo ha retenido muy bien el agua que ha caído durante la primavera y el invierno, y ahora estamos afortunadamente recibiendo la ayuda de lo que ha sido mantener el agua durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Pues una uva excepcional. También es verdad que hemos tenido algún problema con las lluvias que hubo a finales de agosto y a principios de septiembre, que han hecho que dejásemos de cortar uva durante casi 10 días para evitar que se nos bajase el grado alcohólico potencial, la cantidad de azúcar que tiene la uva. Pero bueno, al final estamos consiguiendo, ayer entraron en el lagar nuestro una uva magnífica, con más de 14 grados Beaumet y un grado alcohólico potencial muy alto, superior a 15 grados. Estas son las uvas que nosotros queremos para elaborar los mejores finos, para elaborar los vinos que luego van a entrar en crianza y poder llevarlo a todas las partes del mundo. Por cierto, que hemos hablado de la importancia de la técnica de elaboración o de crianza, también de las madres,
pero hoy en día, más que nunca, no solo en los vinos de Montilla Moriles, en las bodegas Alvear, sino prácticamente en todas las bodegas españolas, el papel del enólogo tiene una importancia mayúscula. ¿Cuál es el papel que desempeña en Alvear? El enólogo siempre ha existido en la bodega. Sí. Lo que pasa es que antes pues, era una persona que había crecido desde pequeño en la bodega, se había acercado a las personas que se dedicaban, al técnico que se dedicaba a elaborar, a clarificar, a filtrar, a ensamblar, a cuidar de la levadura, y entonces ha ido creciendo y se ha destacado por su especial interés y por su especial viveza y su especial capacidad para detectar sabores y olores tanto positivos como negativos. Entonces esta persona iba destacando y al final se erigía como el responsable del punto de vista enológico de la bodega. Ahora, afortunadamente, existen estudios específicos de enología. En la Universidad de Córdoba hay estudios de enología, en la Universidad de Cádiz y no digamos en otras universidades con más prestigio o desde el punto de vista de tradición del mundo de la enología, como pueden ser, por ejemplo, las del sur de Francia o las de Cataluña o el propio Cádiz, ¿no? Entonces, ahora mismo las personas que están a cargo de la tecnología de la bodega suelen ser personas que tienen de estudios técnicos, que han hecho química, que han hecho biológicas, que han hecho ingeniería agrónoma y claro, la base de la que parten es bastante importante. No obstante, es fundamental que la persona que se dedica a esto pues tenga pasión por el vino, porque el vino no tiene, la elaboración no tiene horas. Si tú quieres intentar mirar con el reloj el tiempo que le dedica al vino, pues estás perdido. Tienes que intentar estar allí todo el tiempo que se necesite para poder poner cuando sale de la botella, cuando sale de la barrica, cuando sale de la bota, cuando sale de la botella para consumirlo, lo mejor a disposición del que verdaderamente lo disfruta. La pasión y sobre todo el conocimiento del vino del enólogo hace que un vino, digamos, regular se pueda convertir en un vino magnífico. No, yo creo que no. Yo creo que el vino bueno sale de buen cultivo, buena vid y buenas prácticas. Los vinos finos, los vinos blancos en general y sobre todo los vinos finos son muy desagradecidos con las malas prácticas porque son unos vinos muy desnudos. Se manifiestan rápidamente los defectos. Cualquier vino tinto malo se pasa rápidamente por una nariz o una boca no experta y es muy difícil de que se detecten para el gran público se detecten defectos que en un vino blanco siempre se van a detectar. Lo primero, el aspecto de un vino fino, a mi juicio, de un vino blanco en general, tiene que ser brillante, transparente, sin ningún tipo de turbideces o sin ningún tipo de depósito en el fondo. El aspecto también, el color tiene que ser blanco, pajizo, verdoso, brillante y sobre todo la nariz y la boca tienen que ser irreprochables. Y en otros vinos eso es más fácil de confundir. En los vinos blancos y los vinos finos es muy difícil de confundir. Por cierto, Chari, en tu blog, ¿de qué hablas? Bueno, pues en el blog de cocina normalmente meto recetas, ¿no? También escribo artículos sobre gastronomía y nutrición en otro blog. Pero vamos, que en el mío pues también hablo un poquito sobre lo que estoy consumiendo, lo que estoy preparando. Y lo que nunca he hecho, que bueno, en otros blogs sí que lo he visto, pero yo no llego a tanto, es eso, lo de maridar con los vinos, con este plato, pégate al vino, porque a eso no llego. Yo llego a nivel de consumidora, de cocinera de mi casa durante toda mi vida, desde pequeñita, porque a mí me gustó siempre la cocina. Yo me subía a ayudarle a mi madre en un banquillo para poder acercarme un poco a la cocina. Y por ejemplo, yo llego pues a saber que con una determinada comida pega un buen vino o un vino, como hemos dicho, fino, amontillado. Lo que sí es verdad que siempre ha dicho, eso es muy fácil. Los blancos con el pescado y los tintos con la carne. No, eso no es así. Eso digamos que es lo que siempre se ha dicho o la creencia general. En eso, dentro de que yo no sepa de vino, porque no lo sé,
sí sé de mi paladar, ¿no? Cuando pruebo un vino, eso sí lo sé, como él ha dicho, efectivamente, tú pruebas un vino blanco y le encuentras unos matices que con un tinto, un Rioja, a lo mejor pues te pasan desapercibidos. Hay gente, yo, en fin, bueno, no tampoco voy a contar muchas cosas, pero en una cata de una prueba para una boda, probando el vino, pues digamos que a dos, mi marido y a mí, nos parecía malísimo y a los demás les parecía aceptable, un Rioja. Al punto de que nos trajeron dos más y nos seguían pareciendo malos, con un cierto precio, y terminas por poner otro ajeno, ¿no?, a los que nos ofrecían. Sin embargo, a los demás todos les parecían bien. Y no es que entendamos, o por lo menos yo no entiendo especialmente, pero yo creo que hay que ser un poquito más selectivo con lo que se bebe. Hay gente que dice que más da, vino es vino, pero el vino no es vino. Entonces tú pones un pescado con un vino fuerte, un oloroso, pues la verdad es que no, a mí por lo menos no me pega, pero a mí el fino me encanta para el pescado, para el marisco. Y luego, bueno, los Pedro Ximénez para los postres, ideales. Bueno, es que yo desde pequeñita ya que podía beber vino, vamos, ya mayorcita, siempre he sido muy especial con los Pedro Ximénez, me han gustado, desde que yo empecé así a beber un poquito de vino me han gustado muchísimo. También es verdad que a las mujeres nos gustan más las cosas dulcecitas, ¿no? Pero vamos, que en mi blog pues no he llegado yo todavía nada más que a decir para guisar pues con un vino de este tipo. Ya. Hasta ahí llego. ¿Y cuál puede ser la colaboración entre una bodega, un enólogo y gente que como tú se dedica a difundir las bondades de la gastronomía? La colaboración en sí puede ser, digamos, compartir otro punto de vista, ¿no? Pienso muchas veces que la gente que es más especializada, que tiene una cultura del vino, digamos, más amplia, a lo mejor aporta muchísimo, pero a lo mejor el ama de casa, como en mi caso, pues en la sencillez de nuestra cocina también podemos aportar, porque vamos más a lo que no sabemos, o sea, tú vas más a lo básico, me gusta, no me gusta, es fuerte, o sea, yo pienso que la colaboración con el ama de casa normal, digamos, un poquito, bueno, a lo mejor en mi caso, porque bueno, me destaco un poquito, porque tenga más ideas de la cocina o me haya informado más, pero que yo pienso que la gente de a pie, digamos, pues también aporta mucho, porque dentro de la sencillez de lo que tú puedas decir, es lo que yo voy, a me gusta, no me gusta, no le das tanto matiz, no le das tanta cosa como se merece, pero bueno, si no se sabe, no se sabe. Entonces yo creo que es importante que a pie de calle, además de hecho, la mayoría del consumidor es a pie de calle, o sea, de expertos no se puede nutrir una bodega. Y si me permite intervenir, yo creo que lo que acaba de decir es fundamental, y el que no lo tenga claro se equivoca. O sea, quien hace que un vino tenga más éxito o menos éxito es el gran público. También es verdad que por mucho que tú tengas en tu bodega un vino magnífico, si no sabes canalizar de manera adecuada el que llegue al gran público, pues estás perdido. Pero suponiendo que tú tienes un producto bueno y lo ofreces al gran público, el gran público al final lo descubre, y el boca a boca en este tipo de productos, igual que en otros, es fundamental. Entonces, yo creo que el gran público, el ama de casa, el consumidor habitual, el consumidor del día a día, el que nos interesa a nosotros saber. Nosotros muchas veces, los que nos dedicamos al mundo de la enología, de la puerta de la bodega para adentro, tenemos que recibir las sensaciones, sobre todo de los comerciales. Para nosotros es importante que los comerciales nos llamen la atención, que nos digan, oye, que tú te estás equivocando en esto, que tú podrás saber mucho de química, de biología, de tal, pero que no te das cuenta de que este producto solamente le gusta a tres chavalos como tú, o algo así de ese tipo, ¿no? Pero tienes que bajarlo los pies, poner los pies en el suelo y decir, mira, pues lleva razón. Entonces, el mundo de la enología, igual que en otros aspectos de la vida de las personas, hay que ser modesto en este sentido y oír a lo que acaba de decir ella, al gran público, al consumidor, que es el que quita y pone marca, y el que quita y pone en el mercado productos distintos. Aquí en Córdoba se empezó a hablar de también poder producir vinos tintos. ¿Bodegas Alvear piensa en esto también? Bodega Alvear también produce vino tinto. Lo que pasa es que nosotros nos daba un poco de miedo las temperaturas tan extremas que hay en verano en la zona Montilla-Moriles.
De hecho, hace unos años, aprovechando una reconversión que hubo en la zona, se arrancaron cepas de vino blanco, Pedro Ximénez fundamentalmente, y otro tipo de variedades, pero fundamentalmente Pedro Ximénez, y de hecho hay entre 2.000 y 3.000 hectáreas, creo, de uva o de vid que da vino tinto. Creemos que está en el extremo, que la cepa puede estar soportando el calor del verano en la zona nuestra. Entonces, nosotros elaboramos vino tinto, pero nos hemos ido a un sitio que es ligeramente más apropiado, según nuestro criterio, para elaborar vino tinto, que es en Extremadura. Está a un tiro de piedra de aquí, está en Alange, en el término municipal de Alange, y allí elaboramos tintos como uno que he traído aquí, que luego comentaremos, aunque sea un pequeño intruso en el mundo en el que nosotros estamos describiendo ahora, que es un vino elaborado a partir de uva tempranillo y con una cantidad de crianza muy pequeña, en torno a 3 o 4 meses, para hacerlo apto para el gran público. Entonces, volviendo a tu pregunta, creemos que se puede elaborar vino tinto en la zona, se puede, de hecho hay plantada una cantidad importante de hectáreas, pero las condiciones que tiene que soportar son tan extremas que es más apropiado quizá elaborarlo en otras latitudes, en otras zonas que tienen sobre todo los veranos ligeramente más frescos y sobre todo las noches más frescas. Y ya por último, la comercialización. Antes hablabas de la importancia de los comerciales. La comercialización, ¿cómo está en Bodegas Alvear? La comercialización depende de un departamento que se ha llegado a unificar, un departamento nacional con un departamento de exportación, y afortunadamente nosotros nos movemos desde hace mucho tiempo en los 5 continentes, como tú acabas de comentar hace un rato, ¿no? Nosotros exportamos vino a Australia, a Nueva Zelanda, a Rusia, a Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá se llevan quizás los mejores vinos nuestros. Son los que pagan, los que tienen un criterio más selectivo y dan ahora el do de pecho. Son culturas emergentes en el mundo del vino, sobre todo Canadá, y están llevándose lo mejor que tenemos ahora mismo. Y luego consumidores tradicionales como el Reino Unido, que ahora está un poco de capa caída en lo que se refiere al consumo de vinos generosos de nuestro entorno, pero están repuntando también los países nórdicos y Alemania, que siempre es un cliente fiable, y básicamente ahí es donde nos movemos. Japón tiene un consumo mantenido y bastante exigente, y yo creo que es un factor que hay que ir manteniendo e impulsando, porque quizás ha sufrido menos la crisis que el entorno en el que nos encontramos ahora mismo más cercano. Chari. Pues yo lo iba a preguntar, que si tenéis tienda, en la página web tenéis tienda. Sí. Bueno, no la regenta, no la gestiona Alvear, pero sí que en nuestra propia bodega, es decir, en nuestro terreno, en nuestra zona de atención a los clientes, tenemos unas salas de cata, tenemos una tienda que la llevan una pequeña cooperativa, unas chicas que trabajan admirablemente, que gestionan las visitas y además llevan las tiendas de nuestros productos al gran público. ¿En página web? O sea, venta, me refiero a la venta por internet. Perdona, venta por internet. Venta por internet en página web. Venta por internet, yo creo que no está eso todavía desarrollado. Es que hoy día, pues, eso es lo que está despegando más a nivel de usuario. Yo creo que llevas toda la razón del mundo y tomaré nota, y estoy tomando nota de hecho, y volveremos a insistir sobre el asunto en nuestro entorno allí de puertas adentro. Yo creo que eso es fundamental. Exacto. Pues Bernardo Lucena, enólogo de Alvear, y Chari Serrano, experta en gastronomía, gracias por haber estado con nosotros en Onda Encantada, y ahora Jesús Alamillo y su compañero. Bueno, Ángel, me gustaría puntualizar una cosa, que me ha gustado mucho estar aquí, escuchar esta conversación tan magnífica, estamos a gusto, y que el vino es un tema que a mí personalmente me ha interesado mucho desde chiquitillo por la taberna, ya que en la taberna el vino es una de las cosas básicas y se habla de la uva, el grado de azúcar que tiene que tener,
Y esta conversación pues me ha nutrido mucho y quería daros las gracias, ¿vale? Yo voy a ir, yo te agradezco el comentario, yo voy a ir a la taberna, pero no a hablar de grados Bomé ni de grados de azúcar, voy a beber vino y a oír música. Muy bien. Pues voy a tocar una cosita que me ha venido a la mente gracias a la conversación esta, ¿vale? A ver si os gusta. Adelante, Jesús Alamillo a la guitarra. Aquí, en el lagar de Astarte, un cante os quiero brindar que arranque vuestra amargura y la arroje a un muladar. Porque el vino, como el cante al alma, deben llegar, para que en llegando al centro allí puedan desangrar. Debe bajar paso a paso a la despensa del pecho y luego de acicalarse posarse en trono con cetro. Lamento que el rey del cante lanza desde su escabel y que en llegando a los labios preso el aire, sí, preso el aire queda en él. Que ese aire se haga viento y llene nuestros pulmones para apagar esa llama de agravios, sí, de agravios y de traiciones. Que por los 5 sentidos paz y amor vayan entrando. Vino, salema y cante, flamenco y vino cantando. Y en cuantito el vino cante, serranas o petaneras, nos llegarán los efluvios que mamó de madre tierra. Desde hace ya medio siglo, en Córdoba cada hora nos recuerda Juan Serrano que siempre, sí, siempre flamenco y vino caminaron de la mano. Que venga ya, niño Trena, también niño Churumbaque, y el vino de los Ollejos, que es de Alvear y con empaque. Que el vino mismo se ufana, si Trenas con su guitarra se arranca por alegría, y con su voz que desgarra,
Churumbá que pone al vino, redondo por soleá, solera por siguirilla y profundo por tonar. Vino que baila la copa, si suena una bulería, y Jesús la está cantando, con trena en la judería. Por fandangos de Lucena, el vino emite destellos, cual velón que tras la reja va alumbrando, negro celo. Vino, cante y ambrosía, que hace erizar los cabellos a ese oriental que ha venido de visita a Andalucía. Por Córdoba soleares, que es el cante de mi tierra, el vino es dulce ilusión que a mi talento se aferra. Es cual bendición de un Dios que ahuyenta nuestra agonía y al corazón fortalece para que no pierda alegría. El vino es también silencio de quien consigo confiesa, mientras el duende del flamenco va entrándole por las venas. Por eso, sí, por eso bebamos todos, compartiendo la emoción de ver que habita el flamenco y el vino en el corazón. Aquí, en el Lagar de Astarte, santuario de hermandad, brindemos con nuestros vinos por esa gente sensible de gran generosidad que han logrado que el flamenco sea patrimonio intangible de toda la humanidad. Continuamos en Onda Encantada Radio desde el Mercado Sánchez Peña, aquí en La Corredera. Vamos a hablar y vamos a hacer una cata. La cata hoy en día es uno más de los atractivos que se pueden encontrar en la visita a unas bodegas. En este caso, en Bodegas Alvear, además de girar por toda la bodega y encontrar los caldos que se elaboran, que se cultivan, que se crían en esta bodega, también podemos hacer una cata. ¿Una cata qué es y qué pretende Bernardo Lucena? Yo creo que lo que ahora vendría bien es, en vez de una cata formal, hacer una degustación. Y entro un poco a matizar. Hay eso, matiza entre... Efectivamente, la cata, la palabra cata la asocio yo más con algo formal, algo que tiene que ver con un concurso, con una selección, cuando ya sea en plan concurso o interna, cuando se trata de comprar un vino o venderlo. Entonces hay una fase de las características organolépticas del vino, que es la cata. La cata tiene unas pocas de fases, una fase visual, una fase olfativa y una fase gustativa. Pero yo creo que el entorno en el que estamos se presta más a algo relacionado con un disfrute del vino. Nosotros no vamos a poner de manifiesto defectos, ni vamos a valorar los vinos, cuál es mejor y cuál es peor. Entonces yo creo que la palabra degustación es más apropiada para ello. Pero no obstante, la degustación, para hacerla lo más disfrutable posible, se tiene que regir por ciertas reglas. Y un poco, sin abusar de vuestra confianza, yo lo que quiero es decir 2 o 3 reglas fundamentales. Una, que hay que ir de los vinos más sencillos a los vinos más complejos. El objetivo, como es lógico, es que no se sature ni el paladar ni la pituitaria con aromas muy difíciles de luego sacar de ellos, ¿no? Entonces se suele ir de aromas más sencillos y de vinos más sencillos a más complejos, de vinos blancos a vinos tintos y oscuros, para que nos entendamos, y de vinos sin crianza a vinos con crianza. Siempre, como es lógico, hay excepciones, y quizá hoy vamos a tener alguna excepción. Ya la comentaré cuando lleguemos, ¿eh? Pero en definitiva se trata de eso, de ir de más sencillo a más complejo. Y sobre todo ir de seco, en el mundo de la enología, seco significa sin azúcar, a dulce. Porque si empezamos por lo dulce, se acabó la cata. Ya deja de tener la sensibilidad que debe tener las partículas, en la boca, y entonces empieza a aparecer gusto distinto a los que nosotros queríamos resaltar. Es como si te tomas algo muy dulce y luego tomas algo no dulce. Pues lo que tomas después está condicionado por lo dulce que has tomado antes.
Nosotros vamos a ver hoy varios vinos, todos prácticamente, excepto el tinto, que vamos a ver antes del vino dulce, todos proceden de uva Pedro Ximénez. Eso es quizá la gran virtud, la gran baza que nosotros tenemos en Montilla Moriles y que por tanto también tenemos en Alvear. Entonces vamos a empezar por un vino joven, sin crianza, y vamos a terminar por un vino dulce de postre, siguiendo la secuencia que he comentado antes, de más sencillo a más complejo. El vino joven que vamos a catar es un vino elaborado a partir de uva Pedro Ximénez, y que además es un vino del año. Vino que el que tenemos en la copa es del año 2012, pero hay que hacer constar que ya, como estamos al final de la vendimia, ya tenemos preparado el vino que va a salir procedente de la vendimia 2013 a lo largo del año 2014. Estos vinos jóvenes nosotros queremos que sean fáciles de beber. Son vinos ligeros, afrutados, sin mucho grado alcohólico y sobre todo vinos pálidos y con facilidad para tomar. Son vinos que van muy bien como entrantes y sobre todo van muy bien para las personas que no son consumidores habituales de vino. Yo creo que esa es la mejor manera de una persona que quiere iniciarse en el producto, en el consumo de vinos de distinto tipo, pues empezar por aquí, porque quizás no se le complica tanto el paladar como para poder sentir rechazo al resto de las cosas que se le pueden ofrecer. En este caso estamos tomando Marqués de la Sierra, que es el vino que desde el año 1983 elabora Alvear y que en la vendimia 2012 nosotros elaboramos 100% con uva Pedro Ximénez. Claro, he dicho antes que la uva Pedro Ximénez se caracteriza porque tiene una cantidad de alcohol potencial muy alto, es decir, tiene mucho azúcar y cuando fermenta pues da un nivel de alcohol muy alto. Para evitar que eso ocurra con los vinos jóvenes, lo que hacemos es adelantar la vendimia de manera que la uva no está totalmente madura y que por tanto no tiene tanto azúcar como para que al fermentar se obtengan los 15 grados que, por ejemplo, nosotros buscamos cuando vamos a obtener vino para elaborar vinos finos. En este caso, lo que hicimos es, quizás en los primeros días de la vendimia, pues revisar una parcela de viña especialmente jugosa, con una cantidad de jugo de mosto por kilo de uva interesante, y la prensamos y obtuvimos un mosto ligero, afrutado, muy sabroso, con una cantidad de ácido natural suficientemente alta como para que se pudiese obtener, una vez fermentado, un vino con un nivel de acidez que seamos capaces de notar, y fermentamos y lo ponemos en el mercado en los próximos 2 o 3 meses desde que se elabora. Eso es muy importante, hay que hacer constar que este vino no tiene crianza, está mantenido en depósitos de acero inoxidable, de manera que no toca la madera para nada. Es un poco distinto, un poco en el sentido de elaboración, totalmente distinto a todo lo que vamos a ver posteriormente, que son vinos con crianza en madera de roble, normalmente de roble americano. Si podéis, aunque es difícil transmitir estas cosas a través de la radio, si cogéis la copa y la hacéis mover ligeramente, os dais cuenta de que es un vino muy ligero, que se mueve en el vidrio, se mueve de una manera muy fácil, dejando un pequeño halo de lágrimas, que en este caso lo provoca la presencia de glicerina y la pequeña cantidad de alcohol. El aspecto es transparente, de color amarillo pajizo, con algún tono verdoso. Es muy importante ponerlo sobre un fondo blanco, porque si lo ponemos sobre un fondo oscuro, el fondo transmite, como es lógico, algunos de los aspectos que a lo mejor no podemos apreciar si no utilizamos un fondo blanco. A la nariz es un vino muy ligero, muy suave, muy fácil de apreciar, y sobre todo que no crea rechazo a la nariz. Muchas veces los vinos generosos de mucho grado y de mucha vejez
repelen a la gente que no son entendidas. Pero aquí lo que pretendemos es todo lo contrario, que sea agradable y que incite a echárselo a la boca. La fase olfativa es la segunda, después de la fase visual, y por tanto es importante que antes de echárnoslo a la boca, pues le demos un movimiento ligero a la copa y intentemos captar lo que hay. Aquí lo que hay es tono suave de uva Pedro Ximénez. Nosotros somos conscientes de que no tenemos variedades aromáticas, no tenemos ni Sauvignon Blanc, ni Chardonnay, ni tenemos Moscatel en este vino. Podríamos tenerlo, pero no lo tenemos. Entonces lo que buscamos es algo que sea fácil de beber, algo suave y fácil de beber. Si lo echamos a la boca, en el primer ataque lo que notamos es la frutosidad, la ligera acidez, que no es sino algo que nosotros queremos poner de manifiesto. Estos vinos, como no tienen crianza, tienen que tener otro atractivo que no sea la crianza. Y ese atractivo es la frutosidad en boca. Y son vinos que casan perfectamente con cualquier tapa, cualquier entremés que no sea muy potente. Este vino no se puede tomar, por ejemplo, no se debe tomar con callo, no se debe tomar con un embutido fuerte, se debe tomar con algo tipo ensaladilla, algo que sea más suave. Para tapas más consistentes y comida más consistente tenemos los vinos que vamos a comentar a continuación. ¿Bien? En definitiva, resumiendo, vino joven, afrutado, sin crianza, del año. Tenemos que intentar consumir el vino procedente de la vendimia anterior al año en el que estamos, y muy fácil de beber y con capacidad para tomarnos varias copas sin miedo a pensar en que vamos a tener algún problema de dolor de cabeza o algo así. ¿A qué vino pasamos a continuación, Bernardo? A continuación pasamos ya a uno de los baluartes de nuestra empresa, es nuestro Fino CB. Quizá uno de los finos más conocidos de España, con mucha trascendencia, con una cantidad una presencia en el mercado muy notable y que siempre está bien valorado en todas las catas en las que participamos. El vino fino, en contra de lo que hemos hablado para el caso anterior, es un vino que, aunque es blanco, pero ha tenido una fase importante de crianza. Crianza, en este caso, crianza en bota, que son unos recipientes de madera de roble americano de aproximadamente 500 litros de capacidad. El mecanismo de crianza de los vinos finos es complejo, es difícil de explicar por la radio, es difícil de explicar sin tener delante un esquemita. Entonces, lo que sí es importante es que sepamos que no existe vino fino si no hay un microorganismo, que son levaduras de velo, que se deposita de manera espontánea, no hay que forzarlo, se deposita en la superficie del vino dentro de la bota y que le da a este vino un sabor y un olor peculiar y que lo saca de la vulgaridad. Un vino que no ha tenido crianza, en este caso crianza biológica, no deja de ser un vino vulgar, un vino que no tiene, en nuestro caso, los procedentes de Pedro Ximénez, no tendría nada que hacer en una cata con otros vinos blancos como los Sauvignon Blanc, los Chardonnay o los Verdejos o otros vinos que podemos encontrar a unos precios razonables en el mercado. Este vino es así porque existe la levadura de velo. Y como la levadura de velo es la fábrica de vino fino, nosotros tenemos en la bodega que cuidarla con mucho mimo. Para nosotros es lo fundamental, conservar la levadura. Y para eso se mantiene en una bodega de techos muy altos, paredes muy gruesas, oscuras, con una humedad ambiental muy alta. ¿Por qué? Pues porque tenemos que promover el desarrollo de la levadura de velo. Y esa levadura de velo lo que hace es mantener el vino en perfectas condiciones y con esta luminosidad y con esta claridad durante años. Este vino tiene 5 años de crianza en bota de roble americano. Si no tuviese la levadura de velo que protege a estos vinos de la oxidación, tendríamos un vino de color rojo, un vino parecido a los que vamos a ver a continuación, un vino rojo marrón. En este caso, la levadura protege al vino como cuando con un plástico de cocina protegemos, por ejemplo, una manzana partida por la mitad para evitar que se nos oxide.
En esas condiciones, la levadura le da un sabor y un olor peculiar al vino en el que se ha desarrollado y lo hace especialmente agradable para los gustos, como es lógico, de la gente que les gustan los vinos generosos. También vuelvo a insistir que los finos, a mi juicio, aunque sé que no todo el mundo comulga conmigo, los vinos finos tienen que ser vinos transparentes, tienen que ser vinos sin turbideces, sin depósitos, la levadura no crea las turbideces. En las bodegas no tiene por qué haber vinos dentro de las botas que estén totalmente turbios. Lo que hay que intentar es que el vino huela y sepa bien. En este caso, lo que podemos apreciar, por tanto, es un vino de color amarillo pajizo con algún tono verdoso y a la nariz, sobre todo, aparte de la suavidad que tiene, lo que aparece son notas de levadura. Yo no sé cómo transmitir a las personas que no me están acompañando con una copa en la mano lo que es la levadura, pero en este caso, para que nos sintamos un poco familiarizados, a pan, a migas de pan, de las de antiguo, de las panaderías antiguas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la levadura es la que le transmite a este vino su olor y sabor peculiar. Un vino con aroma penetrante y sobre todo cuando se disfruta verdaderamente es a la boca. En boca es cuando el vino fino se manifiesta como verdaderamente como lo que es un milagro de la elaboración enológica. Es un vino que va con todo. Yo tengo que comentar que todos los días como fuera de casa y todos los días como con vino fino, desde el principio hasta el final de la comida. A mí, yo respeto a la gente que dice que hay que tomar vino más ligero al principio, que hay que tomar vino tinto después. Yo tomo vino, he visto en mi casa desde que era pequeño a mi abuelo y a mi padre tomar vino fino desde el principio hasta el final de la comida, y eso se ha impregnado de mí. Y por otra parte, no creo que esté faltando la verdad si transmito que los vinos finos son aquellos vinos que van mejor junto con los cava y con los champán para tomar en cualquier situación. Son vinos que van bien como aperitivo, van bien con carne, con pescado, incluso con algún postre se pueden tomar estos vinos, sobre todo si el postre es tipo queso o un fermentado. También tengo que decir que son vinos que van muy bien cuando se quiere acompañar comida especialmente dificultosas para acompañar con vino. Por ejemplo, espárragos. Los espárragos crean unos problemas terribles para la gente que tiene que programar una comida. Pues los espárragos, el vino fino les mantiene el tipo perfectamente. Las alcachofas, que son algo que siempre crea problemas en la gastronomía, pues también es un vino muy apropiado para tomar con platos en los que destaque la alcachofa. Y algo también muy importante, con platos en los que participe el vinagre. El vinagre y vino están reñidos porque son la batalla permanente en el mundo de la enología y de la gastronomía. Muy bien, gazpacho, salmorejo, tanto consumido en nuestra tierra durante mucho tiempo, ensalada, todos los productos, la comida que lleve algo de vinagre, el único vino que a mi juicio encuentra suficiente nicho en ello es el vino fino. Se nota que soy un defensor de la ultranza del vino fino, pero no tengo más remedio que decirlo. Es algo que vivo y que siento. Aparte de este vino que es tu preferido, de sí, todas, ¿a qué vino pasamos ahora? Vamos a pasar ahora a un amontillado. El amontillado, que nos lo van a servir en un momento, es un vino, el hermano mayor del vino fino. O sea, no existe amontillado si no existiese fino. ¿Por qué? Pues porque el amontillado es un vino fino, muy hecho, con mucho tiempo de crianza, y ese tiempo de crianza ha servido para que a la levadura le falte la comida, porque se ha comido todo lo que había en el vino fino sobre el que ha vivido. En el momento que eso ocurre, la levadura deja de reproducirse en la superficie del vino, deja de reproducirse y lo deja sin protección desde el punto de vista de oxidación. Lo deja sin protección y entonces
algo que ha mantenido al vino pálido deja de estar ahí y empieza a aparecer fenómenos oxidativos. Empieza a aparecer lo que ocurre, volviendo al símil de la manzana que nosotros comentábamos antes, lo que ocurre con una manzana si la dejamos partida por la mitad encima de la mesa durante una tarde. Empiezan a aparecer tonos marrones, tonos pardos, tonos ámbar, y eso es lo que le ocurre a los vinos finos cuando dejan de tener la protección de la levadura de leva. Y empieza a aparecer estos tonos que inicialmente son ámbar claro, luego son ámbar oscuro, y en los vinos amontillados muy viejos son de color caoba claro. Este vino puede tener el amontillado Carlos VII, que es el que nosotros estamos catando ahora mismo, puede tener en torno a 15 años de crianza, de los cuales al menos 5, 6 o 7 ha permanecido como vino fino. En el momento que dejó la levadura de proteger a ese vino fino, empezó a entrar en un sistema de crianza distinto y que lo que hizo fue propiciar la aparición de estos tonos ámbar, tan ámbar claro, tan atractivos, tan fáciles de detectar y que hacen que sea muy agradable su contemplación. A la nariz vemos que está un poquito caliente, pero bueno, es que tenemos un octubre especialmente cálido en este año. Pero a la nariz vemos que aparecen aromas que no estaban presentes en el vino que antes hemos consumido. ¿Por qué? Pues porque ya aparecen aromas de oxidación, aparecen aromas a fruto seco que estaban presentes de manera leve en el fino, que en este caso no lo he notado y por eso no lo he comentado, pero aquí sí que están presentes aromas de fruto seco tipo almendra, avellana, efectivamente, incluso algo de nuez, pero muy lejano. Y sobre todo lo que notamos es la presencia de alcohol. Estos vinos se van concentrando el sabor, el olor y sobre todo también se va concentrando el alcohol. Estos vinos tienen 19 grados de alcohol y han partido de 15 grados de alcohol. O sea, el paso del tiempo hace que a través de la madera de la bota, de la madera de roble americano, se evapora, se transmite más el agua que el alcohol. El agua es una molécula más pequeñita y el alcohol es una molécula un poquito más grande. Entonces se transmite y se van concentrando con el paso del tiempo. Los amontillados viejos tienen más de 20 grados. Este caso está en 19 grados porque preferimos que no sacar al mercado algo que cree un rechazo, porque insisto que esto es un concentrado de vino, no es un vino en sí, ¿no? Y en boca es ya un vino muy largo, sublime, y ese es el gran defecto que tiene, que es tan largo que es difícil que no le dure a uno el gusto en la boca tiempo suficiente como para que la copa tarde demasiado en consumirse. Extraordinario. Y este es uno de los amontillados jóvenes de los que nosotros tenemos en la bodega. Los amontillados viejos son ya reliquias, son objeto de veneración, pero no son objeto de consumo. Y nosotros queremos que este vino se consuma. Este vino, aunque es muy largo y es muy persistente en boca, pero se presta a que te puedas tomar tranquilamente una copa. Si tú te tomas de las criaderas más viejas de este vino un sorbo, ya es que no se te va de la boca el sabor hasta que pasan 20 minutos. Y desde el punto de vista comercial eso es ruinoso, porque la gente no lo consume, lo disfruta y lo contempla, pero no lo consume, ¿no? A continuación vamos a ver otro... Este me encanta, ¿eh? Sí. El amontillado es el rey de los vinos generosos, tanto en Montilla, Moriles, como en Jerez. El rey de los vinos generosos. No hay un amontillado malo, porque no interesa tener en la bodega un amontillado malo, porque todos los amontillados han sido magníficos vinos finos. Si hubiesen sido malos vinos finos, la bodega se hubiese deshecho de ellos antes de someterlo a crianza. Hay que tener en cuenta que la crianza de este tipo tiene unas mermas anuales del 6%. Y esas mermas son fundamentalmente de agua. Por eso decía antes que esto es un concentrado de vino. Es un vino que tú lo metes en una bota y el año que viene tiene un 94%. El año que viene tiene un 94% del 94%. El año que viene un 94% del 94% del 94%. Y así sucesivamente llega un momento en que se nota que está concentrado al máximo, ¿no?
A continuación vamos a ver el oloroso. El olor se percibe enseguida. El oloroso es un vino que lleva un sistema de crianza distinto al fino y al amontillado, porque desde el principio queremos que tenga una singularidad y sea, por tanto, distinto. ¿Qué hacemos para que este vino sea singular? Pues desde que entra en crianza, nosotros le añadimos alcohol. Antes hemos comentado que nuestros vinos finos son naturales, no añadíamos alcohol a la hora de incorporarlo a la crianza, porque tenemos una uva tan generosa que da 15 grados de alcohol después de fermentar el mosto que obtenemos de ella. En este caso sí que le añadimos alcohol hasta 18 grados. ¿Por qué? Pues porque queremos que no se desarrolle la levadura de velo. Queremos crear un producto distinto y para eso le hacemos la vida imposible a la levadura. ¿Qué hacemos? Pues ponerle 18 grados de alcohol porque le molesta a la levadura, no la mata, pero le molesta, y en vez de llenar las botas hasta la mitad, como se hace en la crianza de fino para dejar espacio vital a la levadura, lo que hacemos es llenar la bota hasta arriba y no dejamos que viva, no hay espacio para que viva. En esas condiciones el vino empieza a subir color desde el comienzo de la crianza. Y por eso este vino, aunque es un poquito más joven, el oloroso, aunque es un poquito más joven que el amontillado, tiene un color más subido, tiene un color de un color ámbar precioso, dorado, oro viejo, precioso, y es un poquito más joven que el anterior. Porque claro, desde el principio no ha pasado por la fase de fino, desde el principio está siendo oloroso pequeñito, pero oloroso al fin y al cabo. En esas condiciones, después de 12 años aproximadamente, se obtiene el oloroso Asunción, que es la botella que estamos catando, una de las marcas insignes de la bodega Alvear. Tiene un olor distinto. Aquí aparece, a mí me recuerda una fruta, me recuerda ligeramente el pomelo, la cáscara de pomelo. ¿Sí? Los olorosos son unos vinos muy exóticos. Sí, muy exóticos. Y el aspecto, como he dicho antes, es fundamental. Es transparente, translúcido, sin ningún tipo de depósito. Este vino no está, yo no quiero entrar en tecnicismo, pero no está ni clarificado, ni pasado por frío. Este vino está ligeramente filtrado, procedente de la bota, para que no aparezca ningún trozo de madera procedente de la bota, ni una partícula de polvo, y directamente a la botella. Y así es como se consume. Es verdad que tiene una pequeña cantidad de Pedro Jiménez, que hace que tenga en nariz el recuerdo de la uva pasa, y sobre todo en boca lo notaréis perfectamente. Por eso este vino, aunque es más chiquito que el anterior desde el punto de vista enológico, lo estamos catando posteriormente, porque tiene una pequeña cantidad de azúcar que hace que, si hubiésemos catado el amontillado después, nos hubiese chocado un poco. Entonces esta es la pequeña excepción que hemos hecho a el paso de vino más sencillo a más completo. Este es un vino de media tarde para consumir, como decía nuestra amiga la gastrónoma, con platos potentes, platos de caza, estofados, con callos, y sobre todo con platos que se hayan elaborado con el propio vino. El vino ha servido de ingrediente para elaborar ese plato. Hay un maridaje, a mí no me gusta la palabra maridaje, pero hay una combinación, creo que es la palabra más sencilla y más apropiada, una combinación perfecta entre un vino y el plato que se ha elaborado con participación de ese vino. Es algo que crea un morbo especial para tomar. Estos vinos los aprecian, dicho sea de paso, el amontillado y el oloroso los aprecian mucho más fuera de España que en España, aunque antes había un consumo importante de este tipo de vino en España, pero ahora mismo se ha decantado totalmente por la exportación, y son los que más valoran y más pagan por estos vinos muy singulares. Y dicho sea de paso, que hay que tener tiempo para tomarlo. Estos vinos se toman, como mejor se toman es en invierno, lloviendo, y con la mesa estufa y con un buen libro. Eso es, y eso desgraciadamente ya
casi, y la chimenea, se me olvidaba, buen detalle. Y eso ya, desgraciadamente, parece que no hay abunda mucho. tiempo para eso. Sí. Ahora me vais a permitir que vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a catar un vino tinto. Yo no quería pasar, aunque hemos hablado de los vinos tintos, no quería dejar de hablar un poquito de los vinos tintos, porque hay que reconocer que son de consumo habitual en nuestro entorno. Entonces, no queremos ignorar algo que es una realidad. Y tampoco quería, y me vaya a permitir una pequeña licencia en este aspecto, deciros que Alvear también elabora vinos tintos. Somos capaces de elaborar vinos blancos, sin crianza, vinos generosos, vinos de postre y vinos tintos también. Pero claro, como decía antes, lo hacemos en un sitio donde el ambiente, sobre todo la climatología, es más benigna que en los terribles veranos del entorno de Córdoba. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aprovechar una circunstancia específica de los dueños de mi empresa para acceder a una parcela magnífica en Alange, que es un pueblo precioso del sur de Badajoz, y allí hemos plantado 100 hectáreas de viñedo de distintas variedades: Tempranillo, Garnacha, Syrah, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, y hemos empezado a elaborar desde el año 2000 vinos tintos. Y aquí traigo uno de los vinos tintos que se llama Primicia, PQ Primicia, uno de los vinos tintos más sencillos. Nosotros, aunque elaboramos crianza, reserva, gran reserva, hemos pensado que este tipo de vino tinto de gran consumo puede ser muy apropiado para el entorno donde estamos, porque no son vinos muy hechos, no son vinos con una cantidad de madera muy alta, y son vinos fáciles de beber. Y como somos conscientes de que nuestro entorno consume vino tinto, pues también queremos ofrecerlo al mercado. Este se llama Primicia, es un vino joven, relativamente joven, del año 2011. En el mundo del vino tinto hay que esperar unos tiempos para que el vino primero haga la fermentación maloláctica, luego entre en crianza, luego lo saca de crianza, y pertenece a la denominación de origen Ribera de Guadiana, que también controla el buen hacer de la bodega en el entorno del Guadiana, en prácticamente toda Extremadura. Está elaborado prácticamente al 100% con tempranillo, y es un vino que tiene una capa impresionante. Fijaos que es un vino relativamente sencillo, pero tiene una capa muy, muy agradable de ver. Y como sabemos que hay gente que no le gustan los vinos generosos, nosotros los respetamos, somos capaces de también aportar al consumidor de vino tinto algo que no se le va a olvidar nunca. En boca es muy afrutado, perfectamente compatible con cualquier tipo, como decía nuestra amiga la gastrónoma, con cualquier tipo de pescado, aunque sea un sacrilegio para alguna gente que son muy puristas, pero también se puede tomar con mucho éxito con cualquier tipo de entremés, carne, y con cualquier tipo de plato que sea consistente. Y como sé que hay poco tiempo, vamos a pasar directamente entonces al vino de postre, al colofón de nuestra cata, el vino Pedro Ximénez. Pedro Ximénez, dulce, se llama así como es lógico, porque igual que el vino joven Marqués de la Sierra, igual que el Fino CB, igual que el amontillado Carlos VII y que el oloroso Asunción, pues procede de uva Pedro Ximénez. En este caso, con la pequeña pero el gran detalle de que se elabora a partir de uva Pedro Ximénez que tendemos al sol durante el mes de final de agosto, principio de septiembre, durante aproximadamente 7 a 10 días. En agosto 7 días y en septiembre 8, 9 o 10 días, en función de si nos adelantamos más o menos en septiembre. ¿Perdón? Sí, lo que pasa es que yo no creo mucho en la leyenda, ¿no? En la leyenda. Yo soy científico.
Yo soy científico, pero con alguna reminiscencia humanista. No renuncio a las cuestiones humanistas. Pero me vaya a permitir que me ría de la leyenda de Peter Siemens, ¿no? Porque yo también leo otros orígenes. Peter Siemens decían que trajo, cuando volvió del Rin, del entorno del Rin, trajo en su equipaje, después de andar por media Europa, una espigueta. La espigueta es la parte que se utiliza en los injertos para utilizar un pie ya conformado y existente en el suelo, ¿no? Es una espigueta de una variedad que él creía que era muy apropiada para nuestra zona y que resultó ser luego la que estamos nosotros utilizando en la zona. Peter Siemens luego se convirtió en Pedro Jiménez, ¿no? Pero hay otra gente que dice por ahí que más bien esta uva capaz de soportar la climatología que tenemos nosotros en Córdoba durante el mes de agosto y de septiembre, parece que debe proceder más bien de terreno tipo las Islas Canarias o el sur de Italia. Yo no lo sé, porque es verdad que poco a poco las personas nos acostumbramos a los climas, pues la vegetación también se acostumbra al sitio donde la llevas, ¿no? Entonces es difícil creer que de un sitio donde hace tanto frío y donde hay tan poco sol como Alemania pueda obtenerse algo tan resistente al calor y a la sequía como la variedad Pedro Jiménez. Pero bueno, vamos a dar visos de realidad, visos por realidad a esta leyenda, pero efectivamente la palabra Pedro Jiménez va asociada a ese tercio de Flandes o a ese integrante del tercio de Flandes que trajo la espigueta correspondiente o las espiguetas correspondientes. Y comentaba entonces que la grandeza de este vino es que procede de uva pacificada al sol y no en otras circunstancias, porque hay vinos italianos, vinos griegos, vinos de otras latitudes que están pacificados o en la propia vid o en naves donde están habilitados unos sitios para colgar la uva y esperar que se pacifique parcial o totalmente. Nosotros lo hacemos al sol. En el sol los fenómenos internos dentro de la uva son totalmente distintos a los que ocurren en otras circunstancias y se obtiene una pacificación que le da al mosto procedente de la extracción de este tipo de uva, le da un sabor y un olor peculiar. Hay que hacer constar también que la uva pierde la mitad de su peso, es decir, que nosotros tendemos al sol 100 kilos y recogemos 50. Eso hay que valorarlo también. O sea, no se venden duro a 4 pesetas, por utilizar una expresión antigua. Entonces, un Pedro Jiménez tiene que tener un precio. No es posible encontrar un Pedro Jiménez barato en el mercado, porque no puede ser verdad. No puede ser verdad. Si nosotros, para obtener una botella de vino, necesitamos el doble de uva que de un vino normal, no podemos pensar que va a ser más barato que un vino normal. Entonces, lo que quiero resaltar es que el vino Pedro Jiménez está elaborado a partir de uva pasa. Y eso es lo que tenemos que buscar en la nariz del vino. Eso es lo que tenemos que buscar, la uva pasa. Nosotros cuando catemos un vino Pedro Jiménez dulce, tenemos que cerrar los ojos y esta copa es un poco estrecha para apreciar los aromas y otra vez tenemos que organizar una cosa con unas copas más amplias porque se nota la pasa. Y que conste que cuando se nota más la pasa es en el Pedro Jiménez del año. Este Pedro Jiménez que estamos catando, que es el Pedro Jiménez 1927, es quizá el Pedro Jiménez más consumido en España y tiene 5 años de crianza. Durante esos 5 años el vino va complicando su aroma y su sabor, complicándolo desde el punto de vista enológico, pero se va alejando un poquito de la uva pasa de la que procede. ¿Y por qué? Me diréis, ¿por qué buscáis vosotros esa complejidad en el vino? Pues porque un vino dulce Pedro Jiménez lo puede hacer cualquiera. Y un vino tipo Pedro Jiménez de 1927 solamente lo puede hacer Alvear y 4 empresas similares que sean capaces de mantener en crianza una cantidad impresionante de vino que en inmovilizado es, desde el punto de vista económico, algo que cuesta trabajo de soportar. Entonces, para poner el producto en el mercado que tiene 5 años de crianza, y si vais a la bodega veréis miles de arrobas, nosotros todavía
consumimos y valoramos los vinos por arroba, de vino de este tipo en crianza, pues la verdad es que os daréis cuenta qué es lo que hay detrás de una copa de Perugino. Muchas gracias a Bernardo, que nos ha hablado y nos ha hecho catar los mejores vinos de la bodega Alvear, y a la eficacia de José Antonio Muñoz, de Comercial Sapisa, que es quien nos ha servido estos vinos, esta degustación cata que hemos hecho en este edificio que es del siglo XVI, en la Plaza de la Corredera, la única porticada de Andalucía. Por otra parte, una maravilla, un emblema de Córdoba. Gracias a los dos por habernos acompañado a lo largo de este tiempo en Onda Encantada Radio, y hasta la próxima. Muchas gracias. Y gracias a vosotros, porque la verdad que transmití un sentido de la radio que yo hasta ahora no conocía y que me ha sorprendido y me seguirá sorprendiendo durante mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. El lagar de Astarte. Un recorrido por la magia del vino.